¿Alguna vez has sentido que tu vida necesita una transformación, pero no sabes por dónde empezar? La respuesta está en el poder del Espíritu Santo. En Ezequiel 36:26, Dios promete: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta promesa nos revela que la purificación y la guía divina no son procesos externos, sino una obra profunda dentro de nosotros. Hoy exploraremos cómo el Espíritu Santo no solo limpia nuestra vida de todo lo que nos aparta de Dios, sino que también nos muestra el camino que debemos seguir. Si alguna vez te has preguntado cómo saber que Él está obrando en ti, este mensaje te dará las respuestas. ¿Estás listo para descubrir el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida? Desde el principio de los tiempos, el fuego ha sido símbolo de transformación, de purificación y de renovación. En la Biblia, Dios se manifiesta a través del fuego una y otra vez, mostrando su santidad, su poder y su deseo de moldear a su pueblo. Moisés lo vio en la zarza ardiente. Elías lo presenció en el monte Carmelo y los discípulos lo recibieron en lenguas de fuego en Pentecostés. Este fuego no es un fuego destructivo, sino un fuego purificador, uno que consume todo lo que no es digno en nosotros para hacer lugar a la presencia viva de Dios. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice Hebreos 12:29, y esta verdad revela que el Espíritu Santo no solo nos llena de su poder, sino que primero limpia cada rincón de nuestro ser para que podamos ser templos dignos de su gloria. Muchas personas anhelan la presencia de Dios, pero no están dispuestas a pasar por el proceso de purificación. No se dan cuenta de que antes de que el Espíritu Santo pueda llenarnos por completo, debe quemar todo lo que nos separa de Él. Así como el oro es refinado en el fuego para que su impureza desaparezca, nuestras vidas deben pasar por la prueba del Espíritu, para que todo pecado, toda carga y toda atadura sean consumidos. David entendió esta verdad cuando clamó en el Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No pedía simplemente ser perdonado, sino ser transformado desde su interior. Sabía que sin una purificación profunda, jamás podría estar en la plenitud de la presencia de Dios. En la historia de Isaías, encontramos un momento impactante que ilustra cómo el Espíritu Santo nos limpia antes de enviarnos. Isaías tuvo una visión del Señor sentado en su trono, rodeado de su gloria. Al verlo, sintió un terror profundo, porque sabía que su corazón estaba impuro y que ningún hombre podía estar delante de Dios sin ser santificado. En ese instante, un serafín tomó un carbón encendido del altar y lo colocó sobre sus labios, diciendo: «He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Isaías 6:7. Solo después de ese acto de purificación, Isaías pudo responder al llamado de Dios y decir: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Así obra el Espíritu Santo en nosotros. Primero quema toda impureza, nos limpia de toda iniquidad y nos prepara para la misión que Dios nos ha encomendado. Este proceso de purificación no siempre es cómodo. Requiere rendición, entrega y disposición para dejar ir aquello que nos aparta de Dios. Hay áreas en nuestra vida que hemos permitido que se llenen de polvo, rincones donde albergamos hábitos, pensamientos y actitudes que no reflejan la santidad de Dios. Pero el Espíritu Santo, en su amor, comienza a confrontarnos, a remover todo lo que no está alineado con la voluntad del Padre. Jesús habló de esta obra cuando dijo: «Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer». Juan 15:5. Pero inmediatamente después, advirtió que el Padre podará todo lo que no dé fruto, para que podamos crecer aún más. El Espíritu Santo
hace precisamente eso en nuestras vidas. Nos confronta con la verdad, nos muestra aquello que debemos abandonar y nos da la fuerza para despojarnos de todo lo que no es de Dios. Hay momentos en los que esta purificación se siente como una prueba intensa, un fuego ardiente que nos pone a prueba hasta lo más profundo. Pedro lo entendió cuando escribió: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 1 Pedro 4:12. Cuando Dios permite que pasemos por dificultades, muchas veces es porque está refinando nuestra fe, moldeándonos a la imagen de Cristo. Job pasó por un proceso de purificación tan intenso que lo perdió todo, pero al final pudo decir con total certeza: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 22:5. Había conocido a Dios antes, pero fue en medio de su prueba donde realmente experimentó la obra del Espíritu en su vida. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Jesús también fueron transformados por el fuego del Espíritu. Antes de recibir al Espíritu Santo, eran hombres temerosos, inseguros y muchas veces dominados por la duda. Pedro, que prometió nunca negar a Jesús, terminó haciéndolo 3 veces en una sola noche. Pero algo sucedió en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo descendió en forma de lenguas de fuego sobre ellos, fueron llenos de valentía, poder y convicción. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, se levantó con autoridad y predicó con tal fervor que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Esto nos muestra que cuando el Espíritu Santo nos purifica, también nos capacita para caminar en nuestra verdadera identidad. No se trata de un proceso que ocurre una sola vez. La obra del Espíritu en nosotros es continua, porque cada día necesitamos más de Él. Pablo nos exhorta en Efesios 4:22-24 a despojarnos del viejo hombre, el cual está corrompido por sus deseos engañosos, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Este llamado nos recuerda que no podemos conformarnos con una vida cristiana superficial. Si realmente queremos ver la gloria de Dios, debemos permitir que el Espíritu Santo nos limpie constantemente, que nos revele áreas en las que necesitamos crecer y que nos guíe en un camino de santidad. Muchas personas desean ser usadas por Dios, pero no están dispuestas a pasar por el proceso de purificación. Quieren recibir la unción, pero sin renunciar a lo que los ata al mundo. Sin embargo, la Biblia es clara en que Dios no derrama su espíritu en vasos sucios. En 2 Timoteo 2:21 se nos dice: si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios busca corazones que estén dispuestos a ser moldeados, a ser quebrantados si es necesario, para que Él pueda hacer su obra en ellos sin obstáculos. A lo largo de la historia, vemos ejemplos de hombres y mujeres que fueron purificados antes de ser usados poderosamente por Dios. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de ser llamado a liberar a Israel. José fue vendido como esclavo y encarcelado antes de ser exaltado como gobernador de Egipto. Pablo, antes de convertirse en el gran apóstol de los gentiles, tuvo que ser derribado en el camino a Damasco y pasar años en preparación. Todos ellos tuvieron un momento en el que Dios los llevó a una profunda purificación antes de llevarlos a su propósito. El Espíritu Santo sigue obrando hoy de la misma manera. Nos llama a un nivel más profundo de entrega, nos lleva a soltar lo que nos impide avanzar y nos llena con un fuego que transforma. La pregunta no es si Dios quiere hacerlo, sino si estamos dispuestos a rendirnos a ese proceso. No siempre será fácil, pero cada paso de purificación nos acerca más a su presencia, nos hace más sensibles a su voz y nos prepara para el llamado que tiene para nuestras vidas. Cuando entendemos que el fuego del Espíritu no viene para destruirnos, sino para hacernos más como Cristo, dejamos de resistir y comenzamos a abrazar la obra que Él quiere hacer en nosotros.
El Espíritu Santo no solo nos purifica, sino que también nos guía con claridad en cada paso de nuestra vida. Desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo, revelando su voluntad y mostrando el camino correcto a seguir. En la Biblia, se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de orden, y su Espíritu es quien ilumina nuestro sendero para que no tropecemos. Jesús mismo dijo: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen». Juan 10:27. Este pasaje deja en claro que aquellos que le pertenecen pueden reconocer su voz, porque el Espíritu Santo habla de manera constante a quienes tienen el corazón dispuesto a escuchar. A lo largo de las Escrituras, Dios ha guiado a su pueblo de diversas formas. En el Antiguo Testamento, hablaba a través de profetas, visiones y señales visibles. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los condujo con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, asegurando que siempre supieran en qué dirección moverse. Esta manifestación no solo les proporcionaba seguridad, sino que también era una muestra de que Dios nunca deja solos a sus hijos. En la actualidad, el Espíritu Santo cumple ese mismo propósito en la vida de los creyentes, guiando sus decisiones y apartándolos de todo lo que pueda desviarlos del propósito divino. Una de las formas en las que el Espíritu Santo nos dirige es a través de la convicción interna. En Hechos 16:6-7 se relata cómo Pablo y sus compañeros intentaron predicar en ciertas regiones, pero el Espíritu Santo les impidió ir allí. Aunque sus intenciones eran buenas, Dios tenía otro plan. Esto demuestra que no toda oportunidad es una puerta abierta por Dios y que su Espíritu nos redirige para que estemos exactamente donde Él quiere que estemos. A veces, esto implica que algunas cosas no sucedan como se espera, pero cuando se confía en su dirección, cada paso conduce a la voluntad perfecta de Dios. La palabra de Dios es otro medio por el cual el Espíritu Santo ilumina el camino. El salmista escribió: «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Salmos 119:105, revelando que las Escrituras no solo enseñan principios, sino que también actúan como una luz que disipa toda incertidumbre. Jesús, cuando fue tentado en el desierto, no argumentó con palabras humanas, sino que utilizó la Escritura como su guía. Esto muestra que la dirección del Espíritu Santo nunca será contraria a la palabra de Dios, porque ambos están en perfecta armonía. Cuando alguien busca una respuesta, la Biblia debe ser el primer lugar al que acuda, pues en ella se encuentra la verdad absoluta y la dirección segura para cualquier situación. La paz de Dios también es un indicador de su guía. En Filipenses 4:7 se nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando una decisión está alineada con la voluntad de Dios, su paz se hace presente. Esto no significa que el camino siempre será fácil, pero incluso en medio de circunstancias difíciles, hay una seguridad inquebrantable cuando el Espíritu Santo está guiando. Por otro lado, si una decisión genera inquietud y confusión persistente, es una señal de que es necesario buscar más claridad en Dios antes de seguir adelante. El Espíritu Santo también guía a través de la corrección. En la vida de David, se puede ver cómo Dios envió al profeta Natán para confrontarlo por su pecado. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, necesitaba ser corregido, y el Espíritu usó a Natán para hacerle ver su error. La corrección no es señal de rechazo, sino de amor, porque Dios disciplina a quienes considera sus hijos. Cuando el Espíritu Santo redarguye, su propósito es traer restauración y llevar a un alineamiento con la voluntad de Dios. En el Nuevo Testamento se menciona cómo el Espíritu Santo dirige a los creyentes con precisión. En Hechos 8:29 se relata cómo Felipe recibió instrucciones específicas del Espíritu para acercarse al carro del eunuco etíope,
Esta dirección llevó a que el hombre entendiera las Escrituras y fuera bautizado. Esto demuestra que el Espíritu Santo no solo guía en decisiones personales, sino que también orienta a los creyentes en su misión y propósito, colocándolos en el lugar correcto en el momento exacto para que su obra se cumpla. Otra forma en la que el Espíritu Santo habla es a través de la comunidad de fe. En Hechos 13:2, mientras los creyentes adoraban y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Esta dirección no vino a una sola persona, sino a un grupo que estaba en búsqueda de la voluntad de Dios. Esto confirma que Dios usa a su iglesia para dar dirección y confirmación, y que estar en comunión con otros creyentes es una manera de recibir su guía con mayor claridad. En varias ocasiones, Dios ha guiado a su pueblo a través de sueños y visiones. En el libro de Génesis, José recibió sueños proféticos que revelaban su futuro. En el Nuevo Testamento, Pedro tuvo una visión en la que Dios le mostró que el Evangelio debía ser predicado a los gentiles. Aunque no todas las visiones provienen de Dios, cuando el Espíritu Santo se comunica de esta manera, siempre será con un propósito claro y alineado con la palabra. La sensibilidad a la voz del Espíritu Santo es clave para recibir su dirección. En 1 Reyes 19, 11-12, se relata cómo Elías experimentó un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Finalmente escuchó un silbo apacible y suave, y ahí reconoció la voz de Dios. Esto enseña que el Espíritu Santo no siempre hablará de manera estruendosa, sino que muchas veces se manifestará en la quietud. Por eso, es fundamental buscar momentos de intimidad con Dios, alejados del ruido y las distracciones, para poder percibir con claridad su dirección. El discernimiento espiritual es otro aspecto fundamental en la guía del Espíritu Santo. En 1 Juan 4:1 se advierte: «Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios». No toda voz o sensación interna proviene de Dios, por lo que es esencial evaluar cada dirección a la luz de la Escritura y en oración. Cuando algo es genuinamente guiado por el Espíritu Santo, traerá confirmación, paz y resultados alineados con el carácter de Dios. En la historia de los primeros cristianos, se observa cómo dependían completamente de la dirección del Espíritu Santo. En Hechos 15, la iglesia primitiva enfrentó una decisión difícil sobre la circuncisión de los gentiles. En lugar de confiar solo en su propio entendimiento, buscaron la dirección de Dios en unidad, y al final pudieron decir con certeza: «Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros». Hechos 15, 28. Este modelo demuestra que cuando se busca la guía de Dios con un corazón dispuesto, Él responde de manera clara. La dirección del Espíritu Santo no es solo para decisiones grandes, sino para cada aspecto de la vida. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: «Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Esto implica una dependencia diaria, un caminar constante bajo su luz y un deseo continuo de hacer su voluntad en cada área. Dios no es un Dios lejano ni silencioso. Su Espíritu sigue hablando a aquellos que tienen oídos para oír. Cuando alguien aprende a reconocer su voz, la incertidumbre desaparece y es reemplazada por una confianza inquebrantable en que Él dirige cada paso. No hay lugar para el temor cuando es el Espíritu Santo quien ilumina el camino. Desde tiempos antiguos, la humanidad ha buscado la paz, pero solo en Dios se encuentra una paz que no depende de las circunstancias. La Escritura declara que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda los corazones y pensamientos de quienes están en Cristo Jesús. No es una simple ausencia de problemas, sino una seguridad profunda que permanece en medio de cualquier tormenta. Jesús dijo a sus discípulos: «La paz os dejo,
mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Juan 14:27. Estas palabras revelan que la paz verdadera no es un sentimiento momentáneo, sino un regalo del Espíritu Santo que transforma la manera en que se enfrentan las dificultades. En la historia de la Biblia, la paz de Dios siempre ha sido una señal de su presencia. Cuando Moisés condujo al pueblo de Israel por el desierto, la nube de Dios cubría el tabernáculo y les daba descanso. En momentos de incertidumbre, Dios les aseguraba que su presencia iría con ellos. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Este descanso no era solo físico, sino espiritual, una tranquilidad inquebrantable que provenía de saber que Dios estaba en control. A lo largo del tiempo, esta misma paz ha guiado a su pueblo, demostrando que la confianza en Dios siempre es la respuesta ante el temor y la angustia. En los Evangelios, Jesús mostró cómo la paz del Espíritu Santo actúa en medio de la adversidad. Cuando los discípulos se encontraron en medio de una tormenta en el mar de Galilea, el miedo se apoderó de ellos al ver las olas azotando la barca. Clamaron a Jesús, quien dormía en la popa, y al despertar reprendió al viento y al mar, diciendo: «Calla, enmudece». Marcos 4:39. En un instante todo se calmó. Los discípulos se maravillaron al ver que su maestro tenía autoridad sobre la creación, pero Jesús les cuestionó su falta de fe. La paz que él tenía no provenía de la ausencia de la tormenta, sino de su confianza absoluta en el Padre. Así es como el Espíritu Santo obra en los creyentes, infundiendo una paz que no depende de lo que sucede alrededor, sino de la certeza de que Dios es soberano sobre todas las cosas. En el Antiguo Testamento, la vida de Daniel refleja esta paz que proviene del Espíritu Santo. Cuando fue arrojado al foso de los leones por mantenerse fiel a Dios, no se llenó de pánico ni intentó defenderse. Pasó la noche en aquel lugar, rodeado de fieras, pero en total tranquilidad, porque sabía que Dios estaba con él. Al amanecer, el rey Darío, angustiado, corrió al foso y lo llamó. Daniel respondió con serenidad: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño». Daniel 6:22. Esa paz no se explica con lógica humana, sino que es el resultado de la confianza absoluta en la protección y fidelidad de Dios. El Espíritu Santo sigue otorgando esta paz a quienes dependen de Él, sin importar las circunstancias. En la vida de Pablo, la paz del Espíritu Santo también se manifestó en momentos críticos. En una ocasión, mientras navegaba rumbo a Roma como prisionero, una gran tormenta amenazó con hundir la embarcación. Durante días, la tripulación no vio el sol ni las estrellas, y todos perdieron la esperanza de salvarse. Sin embargo, Pablo se levantó y declaró con firmeza que ningún tripulante perdería la vida, porque Dios le había asegurado que llegarían a salvo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Hechos 27:25. Esa confianza, en medio de un naufragio inminente, es la evidencia de que el Espíritu Santo da una paz inquebrantable a quienes confían en Él. Aun cuando la tormenta no cesa de inmediato, la certeza de que Dios tiene el control sostiene a los que dependen de su Espíritu. El apóstol Pedro también experimentó esta paz sobrenatural cuando fue encarcelado por predicar el Evangelio. La noche antes de su juicio, mientras los guardias lo vigilaban, dormía profundamente. No había angustia ni temor, solo una confianza plena en Dios. Fue despertado por un ángel que lo liberó milagrosamente y lo condujo fuera de la prisión. A pesar de la persecución y el peligro inminente, Pedro tenía paz. Este episodio muestra que el Espíritu Santo da descanso incluso en los momentos de mayor dificultad, cuando humanamente sería imposible estar tranquilo. Isaías profetizó sobre esta paz divina cuando escribió: «Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera,
porque en ti ha confiado. Isaías 26:3. La clave para experimentar la paz del Espíritu Santo está en mantener la mente enfocada en Dios, sin distraerse con las preocupaciones de la vida. Cuando la mirada se fija en las circunstancias, el temor se apodera del corazón. Pero cuando la confianza está en el Señor, la paz gobierna sobre cualquier incertidumbre. En el libro de los Salmos, David también habló sobre esta paz que solo Dios puede dar. En medio de sus batallas y persecuciones, expresó: «En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado». Salmos 4:8. A pesar de los enemigos que lo rodeaban, descansaba con la certeza de que Dios lo sostenía. Esta seguridad no dependía de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en su vida. El Espíritu Santo sigue otorgando esta paz a quienes depositan su confianza en Él. Jesús enseñó que la paz de Dios no es como la paz del mundo. Mientras que la paz terrenal se basa en la estabilidad de las circunstancias, la paz del Espíritu Santo es constante y permanece aún en tiempos difíciles. Por eso, antes de su partida, les dijo a sus discípulos: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. Con estas palabras dejó claro que la aflicción es inevitable, pero que su paz es mayor que cualquier adversidad. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, su paz se vuelve una evidencia visible. En Gálatas 5:22-23 se menciona la paz como parte del fruto del Espíritu, junto con el amor, el gozo, la paciencia y la bondad. Esta paz no es un esfuerzo humano, sino el resultado natural de una vida rendida a Dios. Cuanto más se camina en comunión con el Espíritu, más se experimenta su paz, sin importar lo que suceda alrededor. En la historia de los primeros cristianos, la paz del Espíritu Santo los sostuvo en medio de persecuciones y pruebas. En Hechos 5, cuando los apóstoles fueron arrestados y golpeados por predicar a Cristo, en lugar de desanimarse, salieron del concilio gozosos de haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Jesús. No hubo angustia ni desesperación, porque el Espíritu Santo llenaba sus corazones con una paz que el mundo no podía comprender. Sabían que, aunque enfrentaran tribulación, estaban en la voluntad de Dios, y esa certeza era suficiente para sostenerlos. El Espíritu Santo sigue dando esta paz a quienes confían en Él. No es una emoción pasajera ni una sensación superficial, sino una seguridad profunda que ancla el corazón en la fidelidad de Dios. No depende de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios en cada circunstancia. No se encuentra en la comodidad ni en la estabilidad material, sino en la certeza de que Dios es quien sostiene todas las cosas. Quienes aprenden a depender del Espíritu Santo descubren que, aunque el mundo se agite a su alrededor, su corazón permanece firme, porque está guardado por la paz de Dios. Desde el principio de los tiempos, la obra de Dios en la vida de las personas ha sido un proceso de transformación. Nada permanece igual después de un encuentro con su Espíritu. Cada corazón que recibe su presencia experimenta un cambio profundo, porque su fuego consume lo viejo y da lugar a lo nuevo. La Escritura es clara al afirmar que quienes están en Cristo son una nueva creación. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta renovación no es un simple ajuste en la conducta o una mejora superficial, sino una transformación total en la mente, el espíritu y el propósito de vida. La presencia del Espíritu Santo no deja nada intacto. Aquello que antes parecía normal se vuelve intolerable. Los deseos que gobernaban el corazón comienzan a ceder ante la dirección de Dios, y lo que antes no tenía sentido, ahora se revela con claridad. La vida guiada por el Espíritu no puede estancarse. Todo lo que Dios toca es renovado. Jesús explicó que el vino nuevo no puede ser puesto en odres viejos,
porque estos se rompen y se pierde todo. Así también, cuando el Espíritu Santo entra en la vida de una persona, no puede ser contenido en estructuras antiguas. La mente es transformada, la voluntad se rinde y las prioridades cambian. La carne lucha contra este cambio porque el viejo hombre no quiere morir, pero la obra del Espíritu es irresistible. Lo que antes parecía atractivo comienza a perder su brillo y lo que antes no tenía valor se convierte en la mayor prioridad. Este proceso no ocurre por simple esfuerzo humano, sino porque el Espíritu obra desde dentro, renovando cada pensamiento, cada anhelo y cada decisión. La transformación que Dios produce es evidente. No puede ser fingida ni forzada, no es una apariencia externa de piedad, ni una lista de reglas religiosas, sino una obra interna que se refleja en cada aspecto de la vida. El fruto del Espíritu es prueba de esta transformación, porque no es el resultado de esfuerzo humano, sino la evidencia de su presencia activa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio no son cualidades naturales del ser humano, sino manifestaciones de una vida rendida al Espíritu. Nadie puede producir estos frutos por sí mismo, porque no son características adquiridas por disciplina o esfuerzo, sino el resultado de habitar en la presencia de Dios. Así como un árbol da fruto según su naturaleza, aquel que está lleno del Espíritu da testimonio de su obra a través de su vida. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. La transformación que el Espíritu Santo produce es real, y su fruto es la prueba de que una vida ha sido tocada por Dios. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero son progresivos e inevitables. Cada paso en el camino de la fe es una oportunidad para ser moldeado a la imagen de Cristo. La transformación del Espíritu no es un evento único, sino un proceso continuo que dura toda la vida. Nadie que camina con Dios permanece igual con el paso del tiempo, porque su presencia es activa y su poder sigue obrando en cada detalle de la existencia. No se trata solo de evitar el pecado o cambiar ciertas costumbres, sino de permitir que el Espíritu renueve cada área del ser. La mente es transformada cuando los pensamientos se alinean con la verdad de Dios, el corazón es purificado cuando los deseos se someten a su voluntad y el carácter es refinado cuando las pruebas fortalecen la fe. Cada proceso de transformación es una preparación para lo que está por venir, porque Dios siempre está llevando a sus hijos de gloria en gloria. El Espíritu Santo opera en lo profundo. No solo trata con acciones externas, sino que trabaja en la raíz de cada problema. No se conforma con corregir la superficie, sino que va hasta el fondo del corazón, revelando lo que está oculto y trayendo luz a lo que necesita ser cambiado. La obra del Espíritu no es cómoda ni superficial. No se limita a modificar conductas, sino que confronta intenciones, pensamientos y motivaciones. Su propósito no es mejorar la vida de una persona, sino hacerla nueva por completo. Aquello que parecía inofensivo se vuelve insoportable bajo su luz, porque la verdadera transformación no se trata solo de hacer el bien, sino de desear lo que Dios desea. La obra del Espíritu no consiste en modificar hábitos, sino en cambiar completamente la naturaleza del ser humano, reemplazando lo corruptible por lo eterno, lo carnal por lo espiritual, lo temporal por lo divino. La carne se resiste al cambio porque prefiere lo que le resulta familiar, pero el Espíritu no deja espacio para la complacencia. No permite que un hijo de Dios permanezca en la mediocridad, ni que se conforme con una vida sin crecimiento. Su propósito es llevar a cada creyente a la madurez espiritual, a la plenitud del conocimiento de Dios y a la total dependencia de su gracia. La transformación no es opcional ni parcial, sino absoluta y progresiva. El Espíritu Santo nunca deja una obra inconclusa, sino que continúa su proceso
hasta que la imagen de Cristo sea reflejada en cada aspecto de la vida. Todo lo que no se alinea con su voluntad es removido. Todo lo que no glorifica a Dios es expuesto y todo lo que impide el crecimiento es podado. Así como el alfarero moldea el barro hasta darle la forma deseada, el Espíritu Santo trabaja en cada detalle del carácter, refinando, corrigiendo y fortaleciendo hasta que la obra sea completa. El proceso de transformación no siempre es fácil. Hay momentos en los que parece que nada cambia, tiempos en los que el crecimiento es imperceptible y días en los que la prueba parece detener todo avance. Sin embargo, la obra de Dios nunca se detiene. Aunque el proceso no sea visible, el Espíritu Santo sigue trabajando. Aunque no se sientan resultados inmediatos, cada etapa del proceso tiene un propósito. Cada dificultad es una oportunidad para crecer. Cada desafío es una herramienta de formación y cada prueba es un escalón hacia una mayor madurez. Dios no desperdicia ninguna experiencia, sino que usa cada circunstancia para moldear el carácter, fortalecer la fe y preparar el corazón para lo que ha sido diseñado. La verdadera transformación se reconoce en la perseverancia, no en los momentos de emoción ni en las temporadas de aparente éxito, sino en la fidelidad constante a través del tiempo. El Espíritu Santo no busca cambios temporales ni modificaciones superficiales, sino una transformación que resista cualquier prueba. La fe que ha sido refinada por el fuego es inquebrantable. La vida que ha sido rendida a Dios es firme, y el corazón que ha sido moldeado por el Espíritu no vuelve atrás. La obra de Dios no puede ser detenida por las circunstancias, porque lo que Él ha comenzado, lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. El mayor testimonio de la transformación del Espíritu no es una vida sin errores, sino una vida que avanza, que crece, que se mantiene en el camino aun cuando enfrenta dificultades. La señal de una persona llena del Espíritu no es la perfección inmediata, sino la rendición constante. No es la ausencia de luchas, sino la disposición a seguir adelante a pesar de ellas. El Espíritu Santo capacita para caminar en victoria, no porque todo sea fácil, sino porque su poder fortalece en la debilidad. Su obra en la vida de cada creyente es evidente, porque lo que antes era imposible ahora se vuelve natural. Lo que antes era una lucha ahora se convierte en un gozo. Y lo que antes parecía inalcanzable ahora es una realidad en Dios. La transformación que el Espíritu Santo produce no es algo que pueda ser imitado o fabricado por esfuerzo humano. No es una lista de reglas que se cumplen con disciplina, ni un conjunto de hábitos que se adoptan con el tiempo. Es el resultado de una vida rendida a su dirección, de un corazón dispuesto a ser moldeado y de una fe que confía en que su obra es perfecta. No se trata de mejorar poco a poco, sino de ser hecho nuevo en cada aspecto del ser. No se trata de luchar por cambiar, sino de permitir que el Espíritu haga su obra sin resistencia. No se trata de perfección alcanzada por méritos propios, sino de la gracia de Dios operando de manera continua hasta que su propósito se cumpla por completo. Las pruebas no son señales de abandono, sino evidencias de un proceso divino. A lo largo de la historia, Dios ha permitido que sus hijos pasen por momentos de dificultad, no para destruirlos, sino para fortalecerlos, purificarlos y prepararlos para lo que ha sido destinado en su propósito eterno. En la Escritura, cada hombre y mujer que fue llamado a cumplir una misión enfrentó pruebas que desafiaron su fe, su carácter y su confianza en Dios. No fueron obstáculos sin sentido ni castigos arbitrarios, sino herramientas en las manos del Espíritu Santo para formar en ellos una fe inquebrantable. El crisol no destruye el oro, sino que lo purifica. El alfarero no desecha el barro en el proceso, sino que lo moldea con paciencia hasta darle la forma deseada. Así también, Dios obra en aquellos que le pertenecen, permitiendo que pasen por pruebas que confirman su proceso y revelan la obra que está realizando en sus vidas.
Las dificultades no son señal de que Dios ha retirado su presencia, sino evidencia de que está trabajando. El desierto en el que muchos sienten que han sido abandonados es el mismo lugar donde Dios se manifiesta con mayor poder. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no fueron llevados inmediatamente a la tierra prometida, sino que atravesaron el desierto. En ese proceso aprendieron a depender de Dios, a confiar en su provisión y a ser guiados por su espíritu. La nube de día y la columna de fuego de noche no desaparecieron en el momento de la prueba, sino que permanecieron con ellos hasta que el propósito de Dios se cumplió. La presencia de Dios no es menos real en la prueba que en la bendición. Su espíritu no abandona en la adversidad, sino que se hace más evidente para sostener y fortalecer a quienes dependen de Él. Las pruebas son una revelación de lo que realmente hay en el corazón. Cuando todo es favorable, es fácil proclamar fe, obediencia y devoción a Dios. Pero es en el sufrimiento donde se prueba la profundidad de la confianza en su voluntad. La Escritura muestra que aquellos que han sido forjados en las pruebas fueron los que Dios usó de manera poderosa para su propósito. No fueron los que evitaron la adversidad, ni los que encontraron atajos para escapar del proceso, sino los que permanecieron firmes, los que no se rindieron, los que, en medio del fuego, declararon que Dios era suficiente. La fe que no ha sido probada es una fe inmadura, pero aquella que ha pasado por el crisol y ha resistido la tormenta es una fe que no se quiebra. Job expresó esta verdad con claridad al decir: «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Job 23:10. Su confianza no estaba en la ausencia de sufrimiento, sino en la certeza de que Dios estaba obrando incluso en medio del dolor. El Espíritu Santo no solo fortalece en la prueba, sino que también da dirección en medio de la incertidumbre. En el libro de los Hechos, los apóstoles enfrentaron persecución, encarcelamiento y oposición constante, pero nunca caminaron solos. Cada obstáculo fue acompañado de la guía divina. Cada dificultad fue utilizada para expandir el Evangelio, y cada aparente derrota se convirtió en una victoria en los propósitos de Dios. Las pruebas no son el final del camino, sino el proceso necesario para llevar a los creyentes a un nivel más profundo de confianza y obediencia. La resistencia en la adversidad no es una cuestión de fuerza humana, sino el resultado de una vida llena del Espíritu. Él es quien da poder para soportar, quien renueva las fuerzas del que está cansado y quien sostiene a aquellos que han decidido depender de Dios por encima de cualquier circunstancia. El propósito de la prueba no es destruir, sino edificar. No es llevar al límite para quebrar la voluntad, sino para fortalecer el carácter. En la carta de Santiago se declara que las pruebas producen paciencia y que la paciencia debe tener su obra completa para que los creyentes sean perfectos y cabales, sin que les falte nada. No hay crecimiento sin proceso, no hay madurez sin desafíos, no hay transformación sin fuego. La prueba revela lo que realmente hay en el corazón y permite que el Espíritu Santo continúe su obra hasta completar la imagen de Cristo en aquellos que han sido llamados a reflejar su gloria. No es el sufrimiento en sí lo que transforma, sino la obra del Espíritu Santo en medio de la prueba. La adversidad no es el fin del proceso, sino la herramienta que Dios usa para llevar a su pueblo de un nivel de fe a otro, de un estado de dependencia a una confianza inquebrantable en su poder. Las pruebas también separan lo superficial de lo eterno. La Escritura habla de los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Mientras todo está en calma, no hay diferencia visible entre ambas construcciones. Pero cuando viene la tormenta, la diferencia se hace evidente. Solo aquello que ha sido edificado sobre una base firme permanece. Así es en la vida de aquellos que han sido transformados por el Espíritu Santo. Su fe no está basada en emociones pasajeras ni en circunstancias favorables,
sino en la verdad de Dios que no cambia. Las pruebas son el viento que sacude, la lluvia que golpea, pero aquellos que han sido cimentados en la presencia de Dios permanecen firmes. No porque sean más fuertes, sino porque han aprendido a depender completamente del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se hace más evidente en la debilidad. Mientras el mundo ve la prueba como un signo de fracaso, Dios la usa como un testimonio de su fidelidad. Pablo escribió que se gloriaba en sus debilidades porque en ellas el poder de Dios se perfeccionaba. No evitó el sufrimiento ni pidió ser librado de toda adversidad, sino que entendió que en cada prueba la gracia de Dios era suficiente. La dependencia total de Dios no es un concepto teórico, sino una realidad que se revela en los momentos de mayor necesidad. No es en la autosuficiencia donde se experimenta la plenitud del Espíritu, sino en la rendición total, en la entrega absoluta, en la disposición de decir, hágase tu voluntad y no la mía. Las pruebas no solo transforman a quienes las atraviesan, sino que también son un testimonio para quienes observan. La firmeza en la adversidad, la paz en medio de la tormenta y la fe inquebrantable en el proceso son señales visibles de la obra del Espíritu Santo. No es la ausencia de problemas lo que distingue a los hijos de Dios, sino la manera en que enfrentan la prueba con la seguridad de que no están solos. Jesús declaró que en el mundo habría aflicción, pero que los creyentes debían confiar porque Él ha vencido al mundo. No prometió una vida sin dificultades, sino su presencia constante en cada momento. La verdadera victoria no está en evitar las pruebas, sino en atravesarlas con la certeza de que Dios está en control. La prueba es parte del llamado. No es un accidente ni un castigo, sino una confirmación de que el Espíritu Santo está obrando. Nadie que ha sido llamado por Dios puede evitar el proceso de formación, porque es en medio de la prueba donde se desarrolla la fe, se fortalece la paciencia y se revela el verdadero carácter. Aquellos que han sido purificados en el fuego del Espíritu no temen la adversidad, porque saben que cada prueba es una oportunidad para crecer. Cada desafío es una plataforma para manifestar la gloria de Dios y cada obstáculo es un peldaño en el propósito eterno del Padre. No hay derrota para aquellos que confían en Dios, porque incluso en la prueba más difícil, su victoria está asegurada en Cristo. El Espíritu Santo es quien fortalece, quien sostiene y quien guía. Su obra no se detiene en la dificultad, sino que se manifiesta con mayor poder en los momentos de prueba. La confianza en su dirección no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Él está obrando. La fe que ha sido probada es una fe que permanece. El fuego no consume a los que están en Dios, sino que los purifica. La tormenta no destruye a los que han sido cimentados en la verdad, sino que confirma la firmeza de su fundamento. La prueba no es el final del proceso, sino la confirmación de que Dios sigue moldeando, perfeccionando y preparando a aquellos que han sido llamados para su gloria. El Espíritu Santo no solo purifica, guía y fortalece en la prueba, sino que también capacita con poder para cumplir el propósito divino. Nadie puede llevar a cabo la obra de Dios con sus propias fuerzas, porque la tarea a la que el creyente es llamado no es humana, sino sobrenatural. Desde el principio, Dios ha mostrado que su llamado siempre viene acompañado de su provisión, y que cuando envía a alguien, también le da todo lo necesario para que su misión sea cumplida. No se trata de habilidades naturales, de talentos personales o de preparación académica, sino del poder del Espíritu Santo obrando en aquellos que han sido escogidos. Moisés no era elocuente, pero Dios lo usó para liberar a su pueblo. Gedeón se consideraba el más insignificante de su casa, pero Dios lo llamó a ser juez sobre Israel. Jeremías pensó que era demasiado joven, pero Dios le dijo que pondría sus palabras en su boca. No fueron sus capacidades las que determinaron su éxito, sino el respaldo divino que recibieron cuando se rindieron a su propósito.
Jesús dejó claro que sus discípulos no debían intentar hacer la obra del reino con sus propias fuerzas. Antes de enviarlos a predicar el Evangelio al mundo, les dio una instrucción fundamental. Debían esperar en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo. No les bastaba con haber caminado con Él, con haber aprendido de sus enseñanzas o con haber visto sus milagros. Sin el Espíritu, no estaban listos para la misión. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Hechos 1:8. Esa promesa no era solo para ellos, sino para todos los que han sido llamados a ser instrumentos de Dios en la tierra. Sin su poder, cualquier esfuerzo es inútil. Sin su dirección, cualquier intento es vano. Sin su presencia, cualquier obra es estéril. Pero cuando el Espíritu Santo llena una vida, todo cambia. La debilidad se convierte en fortaleza. El temor se disuelve en valentía y la incapacidad humana es reemplazada por la suficiencia divina. El día de Pentecostés marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia. Hasta ese momento, los discípulos estaban reunidos en un aposento alto, encerrados, sin saber exactamente qué hacer. Habían visto la resurrección de Cristo, habían recibido instrucciones, pero todavía no habían sido revestidos de poder. Todo cambió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Lo que antes era inseguridad se convirtió en convicción. Lo que antes era temor se transformó en audacia. Pedro, el mismo que había negado a Jesús 3 veces, se levantó con autoridad y predicó ante una multitud, y 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Esa transformación no fue fruto de un entrenamiento, sino del poder del Espíritu Santo actuando en un hombre que antes había sido dominado por la duda. Lo que ocurrió en Pentecostés no fue un evento aislado ni un fenómeno exclusivo de aquella generación. Es la manifestación del Espíritu que sigue disponible para todos los que han sido llamados a caminar en el propósito de Dios. Cuando el Espíritu Santo capacita a alguien, no lo hace de manera limitada o parcial. No entrega un poder insuficiente ni deja incompleta su obra. Cuando unge, lo hace con plenitud. En la historia de la Biblia, cada persona que fue elegida por Dios para una tarea específica recibió la provisión del Espíritu para llevarla a cabo. Sansón no tenía fuerza por sí mismo, sino porque el Espíritu venía sobre él. Eliseo no realizó milagros por su propia cuenta, sino porque el Espíritu de Dios estaba en él. Los profetas no hablaban por su propio intelecto, sino que eran inspirados por el Espíritu Santo. La obra de Dios nunca ha dependido de la capacidad humana, sino de su poder manifestado en aquellos que están dispuestos a ser usados. El Espíritu Santo no solo da poder, sino que también equipa con dones específicos para cumplir el propósito de Dios. En la iglesia primitiva, cada creyente fue capacitado con un don que contribuyera al crecimiento del cuerpo de Cristo. Algunos recibieron palabra de sabiduría, otros palabra de conocimiento, otros dones de sanidades, milagros, profecía o discernimiento de espíritus. Ninguno de estos dones era el resultado de un esfuerzo personal, sino la manifestación del Espíritu en la vida de los creyentes. Pablo escribió que hay diversidad de dones, pero el mismo Espíritu, y que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Esto significa que nadie en el cuerpo de Cristo ha sido llamado sin propósito. Cada uno ha recibido algo de parte de Dios para edificación, y lo que determina la efectividad no es la experiencia humana, sino la acción del Espíritu Santo. El llamado de Dios siempre es mayor que la capacidad humana, porque no está diseñado para ser cumplido con recursos naturales. Por eso, el Espíritu Santo empodera de manera sobrenatural a quienes han sido llamados a servir en el reino. A través de la historia, Dios ha tomado a los menos calificados a los ojos del mundo y los ha usado con gran poder para demostrar que la gloria no está en el instrumento, sino en la presencia que lo llena. Cuando Pablo escribió a los Corintios,
Les recordó que Dios no escoge a los sabios según el mundo, ni a los poderosos, ni a los nobles, sino a lo necio, a lo débil y a lo menospreciado, para avergonzar a lo que el mundo considera fuerte. No es la preparación humana lo que determina el éxito en la obra de Dios, sino la dependencia total del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo no solo se manifiesta en grandes señales y prodigios, sino también en la capacidad de perseverar, de resistir la oposición y de mantenerse firme en la fe. Jesús prometió que aquellos que creyeran en Él harían las mismas obras que Él hizo, y aún mayores. Pero ese poder no se trata solo de milagros visibles, sino de la transformación interna que permite a los creyentes vivir en santidad, en obediencia y en fidelidad a Dios en medio de un mundo que se opone a la verdad. No es solo el poder de hacer, sino el poder de ser. No es solo el poder de manifestar señales, sino el poder de vivir una vida que refleje a Cristo en cada aspecto. El Espíritu Santo no unge a alguien para que dependa de su propio entendimiento, sino para que se rinda completamente a su dirección. No se trata de recibir poder para hacer la obra con esfuerzo propio, sino de caminar en el poder del Espíritu en cada paso. Por eso, Jesús dijo que sin Él nada se puede hacer. Ningún ministerio es fructífero sin su presencia, ningún propósito es alcanzado sin su guía, ningún creyente puede cumplir su llamado sin su poder. Cuando el Espíritu Santo capacita, lo hace para que la gloria sea de Dios y no del hombre. No unge para que alguien sea exaltado, sino para que Cristo sea manifestado. No empodera para que alguien se enaltezca, sino para que el reino avance con demostración de su poder. La historia de la Iglesia está llena de hombres y mujeres que, a pesar de sus limitaciones, fueron instrumentos en las manos de Dios, porque entendieron que no dependían de su propia capacidad, sino del Espíritu Santo. No fueron los más preparados, ni los más fuertes, ni los más talentosos, sino los que estuvieron dispuestos a rendirse completamente a la voluntad de Dios. No buscaron su propia gloria ni intentaron cumplir el propósito con sus propias fuerzas, sino que caminaron en total dependencia del Espíritu. Esa es la clave para ser capacitado por Dios, reconocer que sin Él nada se puede hacer, pero con su Espíritu no hay límites para lo que se puede lograr. No hay debilidad que Él no pueda transformar en fortaleza. No hay incapacidad que su poder no pueda suplir. No hay tarea demasiado grande para aquel que ha sido revestido con su unción. El Espíritu Santo sigue capacitando a los que han sido llamados. Su poder no es menor que en los tiempos bíblicos, ni su obra ha cesado. Todo aquel que ha sido separado para cumplir el propósito de Dios tiene acceso a su unción, porque no se trata de una elección humana, sino de un derramamiento divino. Cuando Él llena una vida, la transforma, la fortalece y la equipa para lo que ha sido diseñada. La única pregunta es si el corazón está dispuesto a recibir, si hay rendición total y si hay una decisión firme de caminar en su poder. La respuesta a esa pregunta determinará si se vive una vida de esfuerzo humano o una vida capacitada por el Espíritu Santo para cumplir sin limitaciones el llamado de Dios. Nada en la vida de un creyente puede permanecer igual después de un verdadero encuentro con el Espíritu Santo. Su obra es completa, profunda y transformadora. No se limita a momentos aislados de experiencia espiritual, sino que marca un antes y un después en cada aspecto del ser. Su presencia no es pasajera, su poder no es intermitente, su dirección no es confusa. Él es fuego que purifica, luz que guía, paz que trasciende, transformación que evidencia, fortaleza en la prueba y poder que capacita. No es un concepto abstracto ni una simple influencia, sino la manifestación misma de Dios obrando en aquellos que le pertenecen. El Espíritu Santo no se impone sobre una vida, sino que busca corazones dispuestos. No llena vasos que ya están ocupados con su propia voluntad, sino aquellos que han sido vaciados para recibirlo. No es un complemento para una vida cristiana superficial,
sino el centro absoluto de una existencia rendida a Dios. Aquel que camina sin el Espíritu, camina en sus propias fuerzas, y aquel que intenta vivir en obediencia sin su poder, pronto se encontrará agotado. Solo cuando se le permite obrar sin restricciones, su presencia se convierte en la fuerza que sostiene, la voz que instruye, la paz que permanece y el propósito que impulsa. La verdadera obra del Espíritu Santo no se mide en emociones pasajeras ni en momentos de fervor, sino en una vida que refleja a Cristo de manera constante. Su transformación no es temporal, su dirección no es incierta, su poder no es limitado. Donde Él está, hay evidencia. Donde Él habita, hay frutos. Donde Él guía, hay certeza. No deja a nadie en el mismo estado en que lo encontró, porque su propósito no es acomodar la vida a los deseos humanos, sino conformarla al diseño divino. El Espíritu Santo sigue buscando corazones que anhelen su presencia más que cualquier otra cosa. No está reservado para unos pocos, ni es un privilegio exclusivo de algunos, sino la promesa de Dios para todos los que están dispuestos a rendirse. Cada día es una nueva oportunidad para dejarse moldear, para ser guiado con claridad, para caminar en su poder sin temor. Su obra no se detiene, su propósito no cambia y su presencia nunca se aparta de aquellos que han sido sellados por Él. La pregunta no es si el Espíritu Santo está dispuesto a obrar, sino si hay disposición para recibirlo. No es un espectador en la vida del creyente, sino el protagonista absoluto de una historia escrita por Dios. Aquel que decide caminar en su dirección descubrirá que no hay mayor seguridad que su guía, ni mayor fortaleza que su presencia. No hay vida más plena que aquella que se rinde completamente a Él.